Muy buenas tardes compañeros, les saluda nuevamente el licenciado Teddy Grajeda para poder hablar algún tema de esta rama apasionante del derecho como lo es el derecho mercantil. El día de hoy vamos a hablar acerca de la empresa mercantil y sus elementos. Así que procedamos. Primero que tenemos que hablar del fundamento de la empresa mercantil. Su fundamento está en el artículo 4 del Código de Comercio de Guatemala. Como se les he mencionado en clases anteriores, del artículo 1 al artículo 5 de nuestro Código de Comercio, habla generalidades del derecho mercantil, nos da el concepto de algunas generalidades. Dentro del artículo 4 nos menciona la empresa mercantil y nos habla de qué son las cosas mercantiles. Ahora, ¿qué son las cosas mercantiles? Pues lo podríamos decir que son los bienes que utiliza el comerciante para su negociación, ¿sí? Son cosas, como su nombre lo dice. Nos menciona tres. Primero habla de los títulos de crédito, que son temas que estamos platicando en derecho mercantil. Luego nos habla de la empresa mercantil y sus elementos. Y luego nos habla de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos, que yo lo he resumido como propiedad industrial. Entonces ahí tenemos el fundamento de esto. El Código de Comercio es muy ordenado, entonces en el primer libro nos habla acerca del comerciante y su actividad profesional, nos toca cada sociedad, etcétera, etcétera. El segundo libro ya nos habla de las obligaciones del comerciante. Ahí hay cosas como el registro mercantil, cómo se inscriben las diferentes cuestiones en el registro mercantil. Y el libro tercero es donde nos habla de las cosas mercantiles y ya nos toca los títulos de crédito, parte general, luego enumera título por título y luego nos va a hablar de la empresa mercantil que está en el artículo 655. Ahora bien, ¿qué concepto vamos a manejar de la empresa mercantil? Les quiero encargar y pedir que nos aprendamos el concepto del artículo 655 de memoria, porque esto es base del derecho mercantil, del examen técnico profesional y también del curso de derecho mercantil. Entonces nos lo vamos a aprender tal y como lo dice aquí. Entonces, el artículo 655 nos dice que la empresa mercantil es el conjunto, primero de trabajos, luego viene y de bienes materiales, dice, de valores incorpóreos, coordinados, dice que para darle al público, ¿verdad? Con fin de lucro, lógicamente, de forma sistemática, bienes y servicios. Ahora, es interesante este concepto, porque nos toca muchos temas. Por ejemplo, ¿cómo les explicaría fácilmente qué es la empresa mercantil? La empresa mercantil es la cara bonita de la sociedad. O sea, la sociedad tiene sus oficinas, tiene a sus ejecutivos, muy formales, etcétera, etcétera. Pero eso no nos llama la atención como público. Como público necesitamos algo atractivo, algo que a donde querramos ir a comprar el producto. Y esa es la empresa mercantil. La empresa mercantil es esa cara bonita de la sociedad donde a mí me dan ganas de ir a consumir. Es ese restaurante de comida rápida que vengo yo y vamos a comerlo porque está bien iluminado, porque tiene una decoración muy bonita, muy minimalista, porque la comida es muy deliciosa. Entonces esa es la empresa mercantil, es la cara bonita de la sociedad. Ahora es interesante que dice que es el conjunto de trabajo, porque ahí hay trabajadores dentro de la empresa mercantil. Hablemos de un restaurante de comida rápida, están los cocineros, está el policía, están las personas que limpian, pero vean que dice aquí que están organizados, porque cada quien sabe su labor, ¿verdad? Entonces usted no mira al policía, solo le voy a preparar sus papas y entra a preparar papas, no, el policía está cuidando. Entonces cada quien tiene su función, entonces eso es la empresa mercantil, están organizados el conjunto de trabajo, pero no solo el conjunto de trabajo, es elementos materiales. ¿Qué son los elementos materiales? Pues ahí están las freidoras, los congeladores, están las mesas donde uno se sienta, etcétera, etcétera. Pero también dice valores incorpóreos. ¿Qué son los valores incorpóreos? Son cosas materiales que no podemos tocar, pero que están ahí incorporadas. ¿Qué se podrían decir ustedes? Por ejemplo, una marca podría estar ahí metida en la empresa mercantil, la marca del producto que le estamos vendiendo, porque uno sabe que por esa marca o por ese nombre es que uno va a ese lugar a consumir. El nombre comercial también, ¿verdad? Ustedes que es parte de la empresa mercantil, ahí está también, son cosas que no podemos tocar, pero son parte de la empresa mercantil y todo esto con un fin de lucro. Entonces, es importante aprendernos el concepto como se los mencioné, como está en el artículo 655. Muy bien, luego la naturaleza jurídica de la empresa mercantil.
está en el segundo párrafo de este artículo y nos dice que la naturaleza jurídica dice que la empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Es una cosa, es un bien, pero es un bien mueble. ¿Qué significa el bien mueble? Que yo lo puedo trasladar, que yo lo puedo dar en arrendamiento, que lo puedo dar en usufructo, que lo puedo vender, que lo puedo donar, que puedo hacer lo que yo quiera, lo puedo dar en garantía prendaria, en el caso de Guatemala, en la garantía prendaria. O sea, es un bien mueble, que significa que es una cosa, es algo que yo puedo utilizar, es este lapicero que yo puedo vender. Muy bien, vean pues, esa es la naturaleza jurídica de la empresa mercantil. Luego el tema es las clases de empresa mercantil que existen. Muy bien, podríamos decir que hay dos clases de empresas mercantiles que existen en Guatemala. Y nos vamos a ir por el lado del propietario. ¿Quién es el propietario de una empresa mercantil? ¿Quién es el propietario de esta empresa mercantil? Siempre va a ser un comerciante. El comerciante va a ser el propietario de la empresa mercantil. Muy bien, entonces tenemos que saber cuáles son las clases de comerciante. Ya todos sabemos que los comerciantes en Guatemala se dividen como comerciante individual y comerciante social. Entonces las empresas mercantiles se dividirían, según el registro mercantil también, en empresas mercantiles individuales y empresas mercantiles de sociedad. Ahora el registro tiene una tercera empresa que le llama la empresa en copropiedad, cuando dos comerciantes son copropietarios de una empresa individual. Entonces ellos mencionan que es una tercera empresa, podría ser, pero también cada uno es individual. Ahora, ¿por qué es importante saber las clases de empresa mercantil que existen? Por la responsabilidad que guardan las personas propietarias de la empresa mercantil. Entonces veamos, la empresa mercantil es una cosa. Entonces la empresa mercantil no tiene personalidad jurídica, su propietario tiene personalidad jurídica. Entonces, ¿quién es el responsable a la hora de que pase cualquier situación dentro de la empresa mercantil? Es el propietario. ¿Y con qué responde el propietario ante cualquier eventualidad? Por ejemplo, en el caso de la empresa individual, el propietario es un comerciante individual. Entonces el comerciante individual va a responder con sus bienes, con todo su patrimonio, ¿verdad? Ahora, en el caso de la empresa que es propiedad de una sociedad, esta sociedad va a responder con los bienes que tenga la sociedad, dependiendo también qué clase de sociedad, pero por lo general vamos a hablar siempre de sociedades anónimas. Entonces, por ejemplo, va a haber un despido en la empresa mercantil. Si el trabajador viene y quiere demandar sus prestaciones, viene y demanda al propietario. En el caso del propietario, que es un empresario individual, responde con todos sus bienes. Por eso es que nosotros nunca aconsejamos hacer empresas individuales, porque la responsabilidad es muy grande. Está arriesgando todo su patrimonio, todo su capital. Tal vez no ha salido de esa empresa. Entonces, en cambio, en una sociedad anónima, por ejemplo, el trabajador igual viene a demandar sus prestaciones, pues demanda al propietario, que es en este caso la sociedad. Y la sociedad responde con los bienes que tenga la misma sociedad y el patrimonio, el capital que tiene. Pero no llega a los accionistas. Por esta razón es más recomendable hacer en este caso una sociedad anónima. Muy bien, continuemos. Los elementos de la empresa mercantil. En el artículo 657, el epígrafe dice contenido del contrato. Y nos habla de lo que puede contener un contrato de compraventa mercantil. Ahora nosotros a ese artículo le vamos a poner como título elementos de la empresa mercantil. Estos son los elementos mínimos que tiene que tener una empresa mercantil. Por supuesto que puede tener más, pero estos, por lo menos aprendámonos estos 7 elementos que nos dice ahí. Vamos a ir explicando uno